Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a ver un vídeo que no es lo que solemos ver habitualmente, debido a que no es contenido en bruto, es contenido elaborado, es un vídeo de un chaval que además está bastante currado, ¿vale? Vamos a darle like, ya, por cierto, antes de empezar, like y sub, moralistas. Y bueno, cumple un poco con las normas y estándares de personajes de este canal, que suele ser lo que vemos aquí. Lo que pasa es que este pibe es alemán, ¿vale? Entonces, os resumo, es un tío que recibía como acoso en redes, digamos, un rollo Cletus, Tete Blue, etcétera. Pero aquí se cuenta como la parte de él. O sea, en el vídeo yo lo he visto, ¿vale? De antemano, que normalmente no suelo ver las cosas dos veces aquí, lo veo aquí del tirón, pero bueno, me parece interesante como para sacarlo. Y como eso, se cuenta como la parte vista desde el punto de vista de él, del nota, ¿vale? Que se llama Drachenlord. Y como os digo, Son las 5 de la mañana es un malito alemán. Así que nada, que me he colado y le he dado al play antes de tiempo. Vamos, adelante, Mayra. y un fuerte sonido te despierta. Fuera de tu casa escuchas explosiones y cuando te asomas ves que un grupo de personas intentan entrar. Por desgracia, Atentos, ¿eh? O sea, estás en tu casa, tú imagínate, está Cletus en Ocaña ahí, pam, y suena una explosión y se asoma y hay haters. esto ocurre todos los días y aunque llamas a la policía, siempre te dicen que no hay patrullas disponibles. Con el tiempo, el problema Flipas, va ¿eh? empeorando, hasta que un día cientos de personas Flipas, peña. se presentan en tu casa. La situación es tan Que es muy vasto, como os digo, es en alemán, ¿vale? Pero es como a lo bestia. O sea, realmente nosotros, nadie de aquí que yo haya visto, ni Cletus, ni Tete Blue, nadie ha llegado a eso todavía, pero vais a flipar. Porque no sé, como os digo en el vídeo, hasta el final no se deja caer un poco lo que él hace, ¿vale? Pero claro, normalmente estas cosas no suelen ser tampoco porque sí. Siempre dentro de que la gente se pasa, hay como también otra parte de justificación. grave Vais a que ver. sales en las noticias y todo se descontrola cuando la gente comienza a gritar. Claro, imaginar que basta, ¿eh? Esto que os acabo de contar solo es una pequeña parte de todo lo que vais a conocer, ya que el protagonista de hoy, debido a su ego, estupidez y avaricia, se transformó en la persona más acosada de Alemania. Tanto fue así que montó un negocio basado en el odio, llegando a ganar 8.000 euros al mes para luego convertirse en indigente. Prepararos porque cuanto más avancemos, más surrealista y trágicas se pondrán las cosas, ya que hoy responderemos a la gran pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el odio y la obsesión por una persona? Antes de comenzar, quiero que entendáis quién es Drachenlord. Porque este personaje, aunque es considerado como el Chris Chan alemán, no es realmente muy conocido en el mundo hispano y Vale, Christian, pillar código. hasta me atrevería a decir que tampoco en el mundo angloparlante. Drachenlord fue un youtuber y streamer que se hizo famoso por crear un contenido muy peculiar: alimentar el odio de las personas. Literalmente, cuanto más lo acosaban, más dinero ganaba. Pero es Vale, mira, voy a haceros un pequeño spoiler del vídeo. El tío se ve que más o menos es un notas que vivía solo, se le murieron los padres o la madre y tal, algo así. Y el tío tenía como animales, ¿vale? Se ve que los animales los dejó morir. Y claro, y aparte de eso también estaba como acusado de PDF y tal, que por eso os digo, que aquí solo va a contar como un poco la parte de, mira, pobrecito lo que le hacían, pero no era porque sí. Claro, cuando van miles de personas a la puerta de tu casa, no es, o sea, sí, obviamente la peña se le está yendo la pinza, ¿vale? Es como, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? A mucha menor escala. Lo de Cletus en Toledo. O sea, cuando toda la ciudad entera te está diciendo tal, por mucho que tú quieras decir,
es como nadar contra corriente, o sea, es como nadar contra la corriente del mar, no puedes, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Esto tuvo sus consecuencias. La gente llegó a odiarlo tanto que su casa se Mira, transformó en una zona de guerra. Hasta el claro, imagínate su casa, esto es su casa, la Estado puerta. tuvo que hacer decretos de emergencia Imagínate, esto es la puerta, decían quedadas los haters todos los días. para controlar la situación. La obsesión por él fue tal que cuando Claro, se quedó sin casa le siguieron acosando y no pararon hasta que abandonó internet. Pero, ¿cómo una persona llega hasta ese punto? ¿Qué debes hacer para que te odien tanto? Pues para comprender toda esta historia debemos conocer su infancia, porque debido a diferentes acontecimientos, Rainer buscaría escapar de su soledad y se acabaría transformando en un adicto a la atención. claro, es que ni te Rainer traducen ni inglés Winkler, ni o nada. mejor conocido como Drachenlord, nació el 2 de agosto de 1989 en Neustadt an der Eis y creció en el pequeño pueblo de Alsauenberg, junto a su hermana pequeña. Su crianza fue disfuncional y estuvo marcado por las dificultades de aprendizaje, la exclusión y el acoso escolar. Tristemente, gran parte de esta toxicidad provenía de su padre, quien la agredía tanto verbal como físicamente. Pero, a pesar de los malos tratos, Rainer lo idolatraba, considerándolo como su único modelo a seguir. Y es que esta obsesión se debía a una sola cosa: Rainer odiaba a su madre. A esta la veía como una mujer perezosa que derrochaba el dinero. Además, este odio se intensificó porque la mujer intentó abandonar a su familia. En resumen, mi padre lo hacía todo por la familia, traía el dinero a casa. Mi madre también ganaba dinero, también trabajaba, pero ¿a dónde iba a O sea, la historia es rara, parar? Peña. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Ni me preguntes. Se compraba cualquier tontería todo el tiempo. Se fundía toda la pasta. En sus primeros años, Rainer mostró problemas de comportamiento, lo que causó que le realizaran diferentes pruebas. Gracias a estas, se descubrió que sufría de dislexia y en un futuro le diagnosticaron un trastorno narcisista y un bajo coeficiente intelectual. Este resultado para Era narcisista, Peña, pero diagnosticado y él todo. fue una condena, ya que le obligó a ser educado en centros especializados, lo que provocó que le hicieran bullying. Por suerte o por desgracia, Rainer se dio cuenta de una cosa: Flipas, Peña, es el de la chaqueta metálica del tirón. podía usar su gran tamaño para defenderse. De joven ya era un niño muy grande y llegó a crecer casi hasta los 2 metros. Esto hizo que comenzara a usar la fuerza para defenderse, llegando en una ocasión a causar una conmoción cerebral a un compañero. Toda esta compleja niñez tuvo sus consecuencias. Rainer, por desgracia, nunca desarrolló correctamente sus habilidades sociales. Además, solo aprendió a recurrir a la violencia. En vez de controlarse y pensar con la cabeza, le daban Se convirtió en Kingpin. estallidos de Kingpin es buen nombre. ira, lo que provocó que no aprendiera a regular sus emociones, Es el jefe máximo. y ahí, esto ¿ves? en un futuro lo transformaría en el mayor lolcow de toda Alemania. Me era muy fácil provocarme y molestarme, siempre terminaba llorando desconsoladamente. A los niños les encantaba ver a alguien tan grande y fuerte llorar así, y yo era quien tenía que soportar las burlas de los alumnos más pequeños, de los más jóvenes, y siempre terminaba llorando. Pasó el tiempo y Rainer abandonó sus estudios, provocando que nunca se sacara el título de educación secundaria. Y aunque el bullying cesó, su vida no mejoró, al contrario, empeoró. Al año de haber empezado a trabajar, su padre fue diagnosticado con cáncer, lo que destabilizó aún más su hogar. Esta situación duró años, hasta que falleció el 2 de julio del año 2011. Su madre, al mismo tiempo que ocurría todo esto, buscó a otro hombre. Mientras que su marido estaba en sus últimas semanas de vida, Claro, la madre estaba ya, pum, ella empezó a traer a alguien a casa. no perdía el tiempo. Y la misma noche que su marido falleció, ella prefirió estar con su amante. Rainer, al enterarse, estalló de ira, provocando una fuerte discusión que destruyó a la familia. Su madre y su hermana, cansadas de tanta violencia, decidieron marcharse, pero no solo abandonaron a Rainer, también a la abuela, la cual era una mujer dependiente. Debido a esto, Rainer se vio obligado a dejarla en un centro especializado, provocando que a sus 21 años se quedara completamente solo. ¿Veis? Esta casa, esta de aquí, este terreno es donde vivía el nota, que flipas, qué pedazo de finca, tú. Aunque por suerte heredó la casa junto a una suma de dinero.
¿Tienes buena relación con tu madre o en general con el resto de tu familia? ¿Mi familia? No, la verdad es que no tengo familia. ¿Tus padres estaban separados? No, no lo estaban, pero mi madre se largó justo después de que muriera mi padre. Fue casi exactamente una semana después. ¿Por qué se fue tu madre y tú no te fuiste con ella? Sin hate, ¿eh? Se largó con su nuevo novio. ¿Te crees que quiero tener a ese imbécil rondando por aquí? Rainer perdió a su familia, lo que le hundió en una gran depresión. Ahora no tenía a prácticamente nadie, y esta tristeza le hizo buscar amigos en internet. Pero había un problema: este sitio era un mundo completamente desconocido para él, ya que su padre siempre había prohibido el acceso. Literalmente, una semana antes de su fallecimiento, Rainer instaló la línea. Y este detalle es muy importante porque al no conocer ni entender cómo funcionaba, no sabía lo peligroso que era. Y la clara prueba de ello fue cuando creó su canal de YouTube, donde empezó a contar intimidades, compartir fotos privadas y hablar de su vida. Vamos, básicamente que sí. Empezó a hacer directos y la peña rápidamente le vio ahí la chicha, dijo, Cuenta fue creada el 10 de agosto del 2011, bajo el nombre de Dragonlord 1510. En esta comenzó a subir vídeos bailando y vlogs. Su idea era compartir sus aficiones con la esperanza de hacer amigos. Metal, es una auténtica pasada. Nos vamos directos al Breeze. Y si lo comparamos con lo que vivimos el año pasado, este año cuento con un poco más de facilidades y de margen, porque ahora tengo un móvil con una cámara HD grande y genial. Poco a poco Rainer ganó algún seguidor, pero estos no lo veían porque les gustase su contenido, lo hacían para burlarse de él. Por esos años no habían muchos vídeos en YouTube, y en aquella época era todo campo, peña. Rainer era de los pocos que hablaban de rock y metal. Sin embargo, la gente no le seguía por sus conocimientos, sino por su dislexia. Cuando leía sus apuntes, se trababa o se inventaba la pronunciación. Algunas veces hasta tenía faltas ortográficas. Esto hizo que los usuarios se burlaran y Rainer, en vez de ignorarlos, les contestaba. La gente comentaba, Rainer respondía y como les hacía gracia, volvían a criticarlo. Esto poco a poco aumentó las burlas. Espero haberlo pronunciado bien. Probablemente todos se quejen otra vez en los comentarios. Lo has pronunciado mal. Sí, bueno, es que no puedo pronunciarlo todo a la perfección siempre. No soy profesor y ya está. Y ya veo otra vez a los trolls por ahí. Otra vez con lo mismo, Están otra vez con sus jueguitos infantiles baratos, con esa, imagen de meme. Claro, este era 2011, peña. No había las técnicas que hay hoy en día. Era como el inicio de eso. ¿Y qué? ¿Por qué hacen algo así? Porque soy genial y porque les da envidia. Pero Rainer no solo llamó la atención por sus enfados y errores, a la gente también le generaba risa y morbo. En sus blogs comenzó a hablar de temas que desconocía con total confianza, llegando a decir completas estupideces. Una vez afirmó que eso es muy Cletus. Las personas no tenían mandíbula superior o que la piel no era un órgano. También era muy frecuente que, debido a la falta de conocimientos y vocabulario, confundiera términos. Esto le hacía quedar como un completo idiota. Y es que Rainer realmente pensaba que era muy inteligente, aunque estaba claro que no lo era. Una vez me preguntaron, ¿es la piel un órgano? Y tengo que decir con total sinceridad que, en mi opinión, o desde mi punto de vista, no lo es. Lo sigo diciendo, dentro de 100.000 años lo seguiré diciendo. Desde su punto de vista. Sí, es un poco dar un aire a Cletus en la skin y tal, el flow, ¿sabes? Y si es la piel un órgano, no. Pero Cletus es bastante más listo, mucho más, ¿sabes? No es Este es Cletus, ¿sabes? tan sencillo, es médicamente sí, personalmente no. O sea, si no la considero un órgano es porque los órganos son internos o se podría decir vitales. En sus blogs también comenzó a hablar de su vida privada, donde contaba sus traumas, fracasos y preocupaciones. Rainer no tenía filtros y llegó a confesar cosas muy íntimas. Contó que de niño los demás lo consideraban lento y que debido a su forma de ser sufrió bullying. También llegó a decir que le preocupaba perder su casa porque no encontraba trabajo. Pero lo que realmente alimentó la obsesión fue cuando habló de su vida sexual. En esta sección empezó a contar anécdotas humillantes, donde admitió haber contratado a una señorita de compañía, pero su amiguito no se levantó. Sin darse cuenta, su búsqueda por compartir y conectar con los demás solo atrajo a las personas equivocadas.
La verdad, tengo que decir, Como entre Tete Blue y Cletus, Peña, por eso he dicho los dos, porque tiene como toques de los dos, ¿sabes lo que te digo? Es como una fusión. que hasta ahora en mi vida no he tenido la experiencia de que haya mujeres realmente interesadas en mí. Sé que estoy siendo negativo otra vez, perdón, pero es que es un hecho. Mañana cumplo 26 años y bueno, pues otro año más sin sexo. Qué desastre. Nos encontramos a finales del año 2013. Por esa época, Reiner tenía menos de 100 suscriptores, pero curiosamente, aun teniendo tan poco alcance, ya empezaron a acosarlo. El 13 de septiembre del 2013, Reiner publicó un vídeo donde promocionó un foro que había creado. Al principio la web estaba prácticamente muerta, pero de repente se llenó de usuarios. Estos no entraron para poner buenos mensajes, al contrario, empezaron a reírse de la muerte de su padre. Reiner, Duro, Peña. Fuá. cuando comenzó su canal, publicó un vídeo homenajeando su fallecimiento. Los trolls, por eso, consiguieron su nombre y fotos. Estas las utilizaron para hacer ediciones con esvásticas y otros símbolos. Duro. Pero, ¿de dónde salió toda esta gente? Pues debido a que Reiner hacía vídeos hablando de metal, Pero eso en verdad no mola, porque le ponen ahí al padre muerto, eso no mola, la verdad. atrajo la atención de un Lo que pasa que, como os digo, claro, el tío es medio... Es que no lo está contando en el vídeo, ¿vale? Pero dejó morir unos cuantos animales, tal, es medio PDF, no sé qué, por eso se lo hace. No es porque les caiga mal y ya está, ¿sabes? Como otra gente. foro neonazi. El foro ha estado atravesando serias dificultades durante las últimas semanas y es que muchos de los usuarios recién llegados solo se dedican a hacer el idiota. Resulta que alguien de otro foro, de un conocido foro de black metal, se ha registrado. Probablemente voy a borrar todo el foro. Los neonazis fueron los primeros acosadores de Reiner, ya que estos no solo le molestaron, también le acosaron y doxearon a su familia. Reiner, debido a que era una persona muy ingenua, exponía muchísima información en sus vídeos. En los blogs daba demasiados detalles y respondía a todas las preguntas que le hacían. Esto provocó que los trolls consiguieran localizar las redes sociales de su madre. A raíz de esto, empezaron a difundir sus fotos por el foro, aunque lo realmente preocupante ocurrió cuando la contactaron y la engañaron para conseguir el número de Reiner. Alguien me estuvo llamando una y otra vez al teléfono de casa. Por cierto, ese número ya no está en servicio, así que olvídalo. Es Claro, la madre muy fina, pues imagínate. que mi madre ha sido tan tonta de dar mi número, vete a saber por qué. A partir de ese momento, los trolls empezaron a llamar a Reiner constantemente. Pero no solo le molestaron a él, también llamaron a su hermana, y por culpa de esto, se acabó doxeando a sí mismo. El 5 de febrero del 2014, uno de los trolls consiguió el número de su hermana y estúpidamente decidió llamarla para decirle lo siguiente: ten cuidado, sé dónde vives. La chica, aterrada, se lo contó a Reiner y este al enterarse se volvió completamente loco. Atentos, ¿no? Como que alguien llamó a la hermana y le dijo, sé dónde vives, y atentos a lo que hizo. No sé quién ha sido. Alguien ha llamado a mi hermana con una voz de esas de ordenador. Ten cuidado, sé dónde vives. Me da igual quién seas, atrévete. Venid a buscarme a Altschauerberg 8. Y él se lo creyó y dijo, sí, pues ven a buscarme a tal. 91448. Dijo su dirección él mismo. Venid aquí y meteos conmigo. Os voy a reventar a hostias. Claro. Reiner Imagínate. retó al acosador y estúpidamente dio la dirección de su casa, aunque a los pocos minutos eliminó el vídeo. Pero sorprendentemente, 2 meses después volvió a resubirlo. Y aunque os pueda parecer extraño, esto tiene un porqué. A Reiner le empezó a gustar demasiado ser el centro de atención y debido a un acontecimiento que ahora os voy a contar, se dio cuenta de que generar polémica le daba seguidores y visitas, y esta fue la razón por la cual resubió el vídeo. El 17 de abril del 2014, un usuario de la web Laxon descubrió los vídeos de Reiner y los compartió. Este foro era muy conocido en esa época por tener Claro, bájale Anchi, bájale una Anchi. comunidad tóxica, cínica y cruel, la cual se dedicaba muchas veces a acosar a personas. Literalmente, si hoy en día intentamos entrar en la página, nos redirige a una web concienciando sobre el ciberbullying. Flipas, ¿eh? Pues debido a esto, Eso pasará con Cotilleando dentro de un tiempo.
Los vídeos de Rainer empezaron a ganar muchas más visitas, pero al mismo tiempo aumentó el odio. De la nada, su contenido se llenó de comentarios y preguntas extrañas. Y es que el acoso llegó hasta el punto de que crearon páginas difamatorias en Facebook. Fiona preguntó, ¿con qué animal te gustaría tener relaciones? Vamos, que le hacían cuentas falsas, peña. Le hacían ser fake y cosas de esas, peña. Drake Lord Fake. Bueno, la verdad es que no soy fan de las... pero si tuviera que elegir un animal sería un caballo, ya sea hembra o macho. Tal vez, o quizás en general algún animal acuático grande, no sé. 11 días después, Rainer descubrió lo que estaba pasando y, como no, explotó de rabia. Cabreado, decidió coger la cámara y atacó a sus haters. Sin embargo, cuando los usuarios vieron su vídeo, respondieron destruyendo su ego, ya que le dijeron que ellos eran la razón de su éxito. Rainer, al ver esto, los llamó cobardes, además de negarse a aceptar que casi todas sus visitas eran gracias a ellos. Esto, como no, solo alimentó más el odio. No tienes fans. ¿Por qué siempre creéis que me importa si tengo fans? En serio, es un error en vuestras mentes enfermas pensar que me importa si tengo fans o si tengo haters. Gente, me estáis viendo. ¿Por qué me vas a importar si sois haters o fans? Eso es muy Cletus, en verdad, ¿eh? Rainer después resubió el vídeo dando su dirección. Y estoy bastante seguro de que no lo hizo únicamente para recibir más atención, sino que también quería hacerse el fuerte. Pero sea como fuere, tuvo sus consecuencias. De la noche a la mañana empezó a recibir paquetes que normalmente contenían heces o juguetes sexuales. Y esto solo fue el principio, porque Contenían heces, peña, contenían heces. dentro de nada veremos cómo la gente comenzó a ir a su casa, iniciando una guerra que duraría años. Pero este conflicto no comenzó únicamente porque los trolls tuvieran su dirección. Rainer fue quien alimentó la obsesión y todo por culpa de los directos. Estos desencadenaron una espiral enfermiza, ya que Rainer dejó de crear contenido únicamente para recibir atención, ya que descubrió que podía ganar dinero con el odio. El 21 de noviembre de 2014, Rainer hizo su primer directo Detritus y micciones. en Twitch, aunque este fue un desastre. En el chat solo habían haters y trolls, pero esto no le desanimó, y poco después comenzó a realizar transmisiones en YouKnow. En estas, Rainer solo discutía y decía estupideces. Una vez aseguró que si el continente americano nunca hubiera sido descubierto, los nativos habrían sido parecidos a los elfos. También llegó a afirmar que le pareció algo agradable. Creo que si América nunca se hubiera descubierto y los indígenas hubieran seguido con sus vidas, estoy firmemente convencido de algo, de que aquellas personas que vivían allí en aquellos tiempos remotos, hoy en día serían algo así como una especie de elfos. Pero Rainer no solo decía barbaridades en directo, también mentía. Al estar horas y horas frente a la cámara, se empezó a contradecir o se inventaba historias. Una vez dijo que, a pesar de su obesidad, era muy ágil. Además, empezó a decir que era experto en artes marciales, asegurando que sabía taekwondo, karate, kung fu y muay thai. Incluso justificó no tener ningún título porque todo se lo había enseñado a sí mismo. Decir todas estas tonterías solo alimentaba más y más a los trolls, lo que provocó que cada día se sobrepasara un límite, hasta que ocurrió lo inevitable. Fueron a visitarlo a su casa. El 23 de febrero de 2015 sucedió la primera de las miles de visitas que recibiría. A las 11 de la mañana, uno de los trolls se presentó en su propiedad, pero no lo hizo únicamente para verlo, fue para sacar una foto. En esta se pudo ver algo impactante, las malas condiciones en las que vivía Rainer. Este llevaba años viviendo solo, y la casa se encontraba en condiciones deplorables. La publicación de la imagen generó Flipas, ¿eh? muchas teorías, pero no sería hasta más adelante que los trolls Miles de visitas, claro, pero en aquella época 10.000 visitas era mucho. Ya verás la que se le lió en la puerta de casa, tú. descubrieron el horror que se ocultaba dentro de la casa. Porque, como dentro de poco veremos, Rainer parecía que vivía en una casa abandonada. Sí, es de momento solo un trastero. Antes era mío. Bueno, antes era el cuarto de mi hermana. Vaya, menudo jaleo tienes ahí montado, ¿no crees? Sí, es que tengo todo patas arriba en casa ahora mismo, ¿sabes? Porque hay que reorganizarlo todo un poco.
Esta primera visita demostró que el problema estaba escalando. El acoso había sobrepasado la barrera de internet, y esto solo sería el inicio, porque los trolls fueron mucho más allá. El 15 de julio de 2015, mientras que Rainer estaba en YouKnow, su chat explotó. La gente se puso de usuario el nombre de su padre e hicieron burlas sobre desenterrarlo. Evidentemente, esto enfureció a Rainer, el cual se puso a discutir y a banear a la gente. Pero durante todo el caos, algo extraño pasó. La policía y los bomberos aparecieron en su casa. Al parecer, uno de los trolls había dado un falso aviso de incendio. Este acontecimiento tuvo el deshonor de ser el primer caso de swatting en Alemania. Sí, es pasarte. Mira, swatting, táctica de acoso que consiste en llamar a los servicios de emergencia inventando una amenaza inminente y grave. Además de iniciar una nueva tendencia. De ahora en adelante, los haters llamarían para dar falsos avisos de emergencia o para enviarle comida a domicilio. Bomberos y todo, flipas, Haters, os habéis metido en un buen lío. Han dado la alerta máxima por un incendio, ¿no? ¿De verdad os creéis que os vais a librar? Esta vez la habéis cagado. Os voy a pillar, os lo juro. Os vamos a atrapar. Ya está, se acabó. Estáis muertos, putos haters, os lo juro. Adiós. No sabía yo que esa táctica la inventaron los alemanes. Los trolls le habían hecho de todo a Rainer. Le habían insultado, se metieron con su difunto padre, le enviaron paquetes a la policía y a los bomberos. Hasta llegaron a acosar a sus amigos o a cualquier persona cercana a él. Pero a los trolls les faltaba una cosa: jugar con sus sentimientos. Y por desgracia, lo acabaron haciendo. El 10 de agosto del 2015, Rainer dio un gran anuncio. Le dijo a su audiencia que por fin tenía novia. Este estaba realmente ilusionado, ya que nunca antes había estado con ninguna mujer. Aún a sus 26 años seguía siendo virgen. Durante semanas, Rainer mantuvo una extraña relación, en la que hubo diferentes señales de alerta. Supuestamente, los dos se iban a conocer en un festival de música, pero cuando llegó el día, la chica nunca se presentó. Además, sus conversaciones estaban muy enfocadas en sacar información. Por ejemplo, la chica consiguió que Rainer le confesara que consumía contenido para adultos con animales. Cualquiera habría sospechado, y más aún cuando sus propios haters le Mirar qué turbio, Flipa. avisaron de que la chica seguramente era un troll, pero Rainer fue realmente... Claro, por eso os digo que no, aquí no estamos vendiendo, no está vendiendo como mira pobrecito tal. No, pero cuéntalo todo, amigo. Está guay el documental, pero yo lo que le veo es eso, es que primero deberías decir, mira, el tío hacía esto. Y como hacía esto, pues pasó esto. Lo que pasa es que es como al revés. ingenuo, debido a que no tenía ninguna experiencia en el amor y a sus nulas habilidades sociales, se cegó. Pero es que no tenga experiencia en el amor o no, es que es consumidor de eso. Eso no es que tenga experiencia en el amor o no, eso es que es turbio directamente, ¿sabes? Tanto que en menos de un mes le pidió matrimonio. El 19 de agosto del 2015, Rainer inició un directo anunciando que haría una propuesta muy importante y que si De primeras era víctima total, pero que no, vais a flipar. Si no era aceptada, abandonaría internet. Durante la transmisión, llamó a su novia y le dijo delante de todos: En realidad es sencillo. Algunos de vosotros ya lo habéis adivinado y yo de momento lo veo así. Ahora mismo lo veo como una prueba de amor enorme de mi cielo, de mi fresita. Así que en principio quiero preguntarte aquí en directo si quieres casarte conmigo. Hubo unos segundos de silencio y acabó ocurriendo lo peor. Rainer fue rechazado, pero no de cualquier forma. Literalmente, la chica le insultó y en ese preciso instante aparecieron a su lado los trolls. Bueno, Rainer, eres realmente una persona muy especial, y cuando digo que eres especial, o sea, lo que quiero decir es que eres el tipo más gordo, más idiota y más estúpido que he conocido en toda mi maldita vida. Partió el corazón, Pérez. Bueno, los trolls, la pinta que tienen,
Rainer quedó completamente destrozado, ya que su reacción fue totalmente destructiva. Para ahogar sus penas, cogió una botella y se emborrachó en directo, para después decir que ganaría la guerra. Esto es muy Tete Blue, esto ya es más Tete Blue, ¿ves? Tiene tintes, va cambiando. ¿Y qué? ¿Me habéis tomado el pelo? Vale, me da igual. Pero Parecen Thorman los trolls, sí, los trolls son Thorman, literal. quiero que os quede clara una cosa. Nunca me vais a derrotar. A lo mejor me habéis vencido hoy, pero solo habéis ganado una batalla, no la guerra. Rainer, después de lo ocurrido, debería haberse ido de internet. Estaba claro que cuanto más tiempo pasaba, el acoso iba peor. Pero justo después de este catfish, Rainer empezó a ganar dinero, lo que creó una espiral enfermiza, la cual acabaría destruyendo su vida. El 23 de octubre del 2015, Rainer se convirtió en partner de YouKnow. Esto significaba que por fin podía ganar dinero con las transmisiones. Él sabía perfectamente que sus visitas provenían del odio, y debido a No sé qué plataforma es esa, no la había visto. esto, empezó a forzar las cosas. En sus directos comenzó a insultar a los espectadores y a fingir ataques de ira. Hasta llegó a confesar que todo lo hacía por dinero. Pero, curiosamente, la mayoría de sus ganancias no venían de las visitas, sino de las donaciones gratuitas. En la plataforma YouKnow, hace años existía un sistema llamado los Free Spins. Los usuarios podían conseguir monedas virtuales que tenían un valor real. Sí, lo que hoy en día se hace básicamente. Pues los trolls las empezaron a usar para insultarle. Esto provocó que YouKnow se transformara durante Sí, claro, me imagino que YouKnow sería como el predecesor a Twitch. años en su principal fuente de ingresos. Haters, Imagino que sería como ese rollo, ¿no? no os enteráis de nada, ¿verdad? Hago toda esta mierda para que miréis, para que me deis barras y demás. Os habéis olvidado de que todo es puro teatro. ¿No lo entendéis, haters idiotas? Solo por actuar un poco así, ¿eh? Venís aquí, os ponéis a mirar y me dais likes, me dais barras, me dais clics, me dais monedas, Barras, peña. todo lo que sirve para subir de nivel. Pero Rainer no solo monetizó los insultos, también buscó otras formas de ganar dinero. Al darse cuenta de que los trolls le enviaban paquetes a casa, decidió crear su lista de deseos en Amazon. En esta colocó todo tipo de productos y, sorprendentemente, los haters los compraban. Rainer empezó a recibir Entonces no serían tan haters, coño. ordenadores, micrófonos, comida, bebidas y regalos humillantes. Literalmente montó un negocio basado en el odio, y aunque logró sacar beneficio del acoso, esto provocó un gran problema. Se volvió dependiente de sus haters. Irónicamente, empezó a subsistir gracias al acoso, llegando en un futuro a ganar más de 5.000 euros al mes. Pero esto acabaría siendo su perdición, porque si cesaba el odio, 5.000 pavos al mes en aquel momento era mucho dinero, ¿eh? dejaba de ganar dinero. Durante el vídeo hemos visto como Rainer poco a Hoy en día es mucha pasta también. poco se hacía más Pero en aquel momento era más. conocido gracias a foros de internet, pero cuando realmente se hizo viral fue cuando llamó Se fue a Andorra, los alemanes se irán a Suiza, por ahí me imagino. la atención de un gran youtuber. Este inicialmente intentó ayudarlo, pero luego se unió a los haters. A mitad del año 2015, justo después del catfish que sufrió, un famoso youtuber llamado KuchenTV lo defendió. Este, al ver la horrible broma que le hicieron, la criticó duramente. Y Rainer, al ver que un youtuber tan grande le estaba defendiendo, vio una oportunidad, pero el tiro le salió por la culata. Atentos, ¿eh? Ahora estoy en contacto con varios youtubers, entre ellos KuchenTV, quien también me dijo que podía mencionarlo. También estoy en contacto con otros con los que quizás Le sacó el Reiki, peña. haga videos en el futuro. Meses después, ambos se pusieron en contacto. Sin embargo, pronto surgió un problema. KuchenTV nunca se lo había tomado en serio, ya que lo veía simplemente como un lolcow, y por desgracia se acabó riendo de él. Debido a esto, Ahora le ayudó a Orlok, peña. fue a le su ayudó. casa para molestarlo, y esta broma fue grabada y publicada en su canal de YouTube. Tenemos que entender que KuchenTV realmente fue y es un youtuber muy grande, y sin darse cuenta hizo muchísimo más famoso a Rainer. Por culpa de esta broma, sus seguidores empezaron a hacer Pero broma y sale el otro persiguiéndole con un palo. Tampoco es una broma, tío. lo mismo. Acosar, insultar, hasta ir a su casa, ya no era algo que hacían únicamente unos usuarios de un foro. Ahora se había convertido en una moda. Hola a todos. Yo no he ido a casa de nadie, cabrón. Estás tú que voy a ir yo a casa de un malito. ¿Para qué?
Bienvenidos al bello Emskirchen en Altschauerberg. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay. Sí, de verdad que no queremos hacerle más. He apuntado la matrícula de vuestro coche. Si publicáis el vídeo me encargaré de denunciaros. Os recomiendo que lo borréis inmediatamente. Un poco tarde para decirlo. Os denunciaré, ya lo veréis. Por supuesto que sí. La gente empezó a visitar diariamente la casa de Rainer y este, cansado, empezó a patrullar la propiedad armado con un palo, dando inicio a las agresiones. Empezó a patrullar, claro, imagínate si la peña va a verlo y él está ahí dando vueltas y tal, con palos y tal, eso se retroalimenta rápido, ¿sabes lo que te digo? Un ejemplo fue cuando unos haters lo visitaron en coche. Rainer los persiguió y cabreado golpeó la ventana con su palo, provocando que uno de ellos acabara en el hospital. Incluso se dieron situaciones en las que los trolls le agredían, como cuando uno lo atacó con una porra de metal. Tened en cuenta que estos solo son unos ejemplos, ya que esto empezó a ocurrir de forma constante. Rainer, por culpa de estos combates, empezó a acumular una gran cantidad de denuncias y como más adelante... Claro, encima iba, o sea, a ver, ahí hay que dársela. Si tú vas a molestarlo a la puerta de su casa y te pega, te jode no haber ido. ¿Vale? Pero claro, la gente iba y encima luego le denunciaban a él, ¿sabes? Veremos claro, casi acaba en la cárcel. ¿Vais a seguir haciendo el tonto o qué? ¿Quieren lanzarme una maldita sandía también? ¿O es que alguien quiere quedarse abajo? Mientras que todo esto estaba pasando, Rainer se dio cuenta de algo. Podía ganar dinero aprovechando las visitas. Y en agosto del año 2000. Entonces, claro, estaba ahí el tío no caña y dijo, esto... 16 decidió hacer una venta de merchandising. Mediante Twitter puso un comunicado donde invitaba a la gente a ir a su casa para comprar productos. Claro, y dijo, venga, mercadillo. Además, para atraer a más personas, creó una estrategia. Todo aquel que comprara podía inmortalizar su nombre en el muro de los fans, y por increíble que parezca, funcionó. Al día siguiente, Rainer transmitió presumiendo el éxito que había tenido, y al darse cuenta de que así podía ganar dinero, empezó a hacerlo de forma constante. Dijo, vale, venga, venir todos. De hecho, empezó a tener tantas ventas que presumió de ganar 2.000 euros en unos pocos días. Pero, aunque conseguía bastante dinero, esto solo empeoró más la situación, ya que decenas de personas empezaron a visitar su casa de forma diaria. Literalmente, convirtió su vivienda en una atracción turística. Yo mismo me estresé muchísimo con el tema de la venta de los pósters, algo de lo que ahora me avergüenzo y me pregunto, ¿cómo pude hacer una estupidez así? Rainer durante todo un año continuó con su negocio, ganando dinero con su contenido y la venta de merchandising. Pero de la noche a la mañana todo cambió, ya que pasó algo que marcó un antes y un después. El 1 de mayo del 2018, más de 100 personas se presentaron a la vez en casa de Rainer. 100 personas. Sin embargo, estos no solo invadieron su propiedad, también allanaron la de los vecinos. Debido a que la situación se estaba yendo de control, asustado, llamó a la policía y exigió que arrestaran a todo el mundo. Pero, curiosamente, los agentes se negaron. Aunque los trolls estaban cometiendo un delito, la policía estaba harta. Estos llevaban años recibiendo sus llamadas y visitándolo diariamente, hasta llegaron a ir 4 veces al día. 4 veces al día, flipas, Están Ni Skeletor llegó a tanto. todos ahí atrás en mi propiedad, fíjese. Sí. Si invitas a la gente a venir, acaba pasando esto. Y a mí lo que me molesta es tener que venir a jugar al gato y al ratón a las 3 de la mañana con los compañeros, ¿sabe? Claro, tienen razón, Peña, la policía. Que tiene aquí la culpa soy yo, sin duda. Lo que te están haciendo no es ni la mitad de lo que ya ha aguantado antes. Así que lo siento, pero bajo estas circunstancias no podemos seguir así. Nadie tiene por qué aguantar este circo. A ver, usted invita a la gente a venir aquí y luego nos llama quejándose de allanamiento de morada. Eso es un poco contradictorio, ¿no le parece? Por un lado hace una cosa y por el otro dice la contraria. Y es que tampoco podemos estar viniendo cada 5 minutos. Ese día todo cambió. Rainer ya no tenía el apoyo de la policía y de ahora en adelante empezaron a ignorarlo. Cada vez
Ahí dijeron los haters, guau, carta blanca. vez que llamaba, le decían que no tenían patrullas disponibles o hasta algunas veces le colgaban el teléfono. Debido a esto, tuvo que cancelar las ventas presenciales con la esperanza de que menos gente fuera a su casa. Pero por desgracia, no sirvió de nada, porque los trolls siguieron yendo en grupos, aunque lo realmente preocupante fue que los asedios fueron a peor. Como la policía ya no le hacía caso, Reiner empezó a defenderse con métodos extremos. Ya no solo usaba su palo, comenzó a utilizar gas pimienta, a lanzar globos con agua o fluidos corporales y hasta llegó a usar una espada. Pero Flipas, fluidos corporales. sin embargo, lo único que consiguió es que los trolls contraatacaran utilizando explosivos. Explosivos, gente, qué duro. Es Qué que duro. precisamente el día de ayer alguien tiró un petardo que no era un Duro, tú. Diferente aviso de bomba ya. petardo normal para empezar. Ha dejado Claro, imagínate, peña. un buen cráter aquí. Esto Una mascletada, vais a flipar ahora, de aquí. Llegado a este punto, parecía que la situación no podía ir a peor. Pero por desgracia, estas batallas solo eran un preludio de lo que estaba por avecinarse. Porque los trolls Qué duro, empezaron a tío. preparar el ataque definitivo. Y desde las sombras se empezaron a organizar. En 1 de abril del 2018, extrañamente, empezaron a aparecer unos trailers. Estos anunciaban un evento que iba a ocurrir el 20 de agosto del 2018, Flipas esto, al vais cual a flipar. nombraron como el Sansenfest. En estos vídeos invitaban a la gente a ir a un lugar en el culo del mundo. La intención era movilizar al mayor número de personas a lo que ellos llamaron Atentos, como el final de temporada, la batalla contra los haters. Pero no únicamente aparecieron trailers, las redes sociales se llenaron de publicidad, de logos e incluso de camisetas promocionales. Los trolls se estaban organizando de manera profesional con la intención de juntar a la mayor cantidad de gente. Reiner, evidentemente, se enteró de lo que estaba ocurriendo, pero en vez de asustarse, se burló. En sus Claro, Reiner dijo que va, si seguro que no viene nadie y tal. directos dijo que casi nadie se presentaría. Además, afirmó tener espías y que gracias a ellos sabía que sería un fracaso. No va a pasar nada el 20 de agosto. Para empezar, mi cumpleaños es el 2 de agosto, y aunque así fuera, no va a pasar nada aquí en mi casa. Definitivamente no, porque no está permitido simplemente planear una reunión de cientos de miles de personas aquí. Aunque Reiner no se tomó en serio lo que estaba pasando, la policía sí lo hizo. Los usuarios hablaron y promocionaron tanto el evento que los alertaron. Y es que estos se dieron cuenta de que los trolls no estaban bromeando y comenzaron a preocuparse. Tanto fue así que emitieron una prohibición oficial. Las Le hicieron como en Ceuta, ahí en su pueblo, peña, ahí lo invadieron de trolls. autoridades advirtieron que el día 20 de agosto del 2018 se esperaba que fueran de 500 a 1000 personas al pueblo de Reiner. Además, dijeron que podía ser un evento extremadamente peligroso. De 500 a 1000 personas, peña. vais La a policía flipar. realmente estaba en alerta máxima y hasta llegaron a prohibir las reuniones masivas en el lugar con la intención de evitar que el evento ocurriera. Pero por desgracia, el aviso y las prohibiciones tuvieron el efecto contrario. Claro, mira, la peña, o sea, la policía dio un aviso. Solo ¿vale? atrajeron a más gente, ya que los canales de noticias empezaron a hablar del evento. Pues claro, empezó a salir por la tele y todo, en plan rollo, cuidado este día. no sé Literalmente, qué. toda Alemania se enteró por culpa de la policía. Llegó el día, peña, y ¡fuah! El 20 de agosto, a las 5 de la mañana, los primeros estruendos se empezaron a escuchar. Y esto solo era la primera señal de que el infierno se Entonces, qué duro, vais a flipar ahora. avecinaba. Los trolls, para comenzar el ataque, tiraron fuegos artificiales, mientras que cientos lentamente se iban agrupando. Fuegos artificiales y todo, peña, claro, imagínate, como la fiesta del pueblo. Se estimó que entre 500 a 800 personas invadieron las calles del pueblo. El Claro, que es evento un pueblo de 30 habitantes o 40, tú, y llegaron 300 personas, gente, el pueblo estaba colapsado. fue tan sonado que hasta grandes youtubers acudieron. La policía estaba completamente asustada e intentaron controlar la situación. Pusieron controles en las carreteras, patrullas y hasta hubo muchísimas detenciones, pero nada de lo que hacían servía, ya que estaban
completamente superados. Los trolls, aprovechando el caos, intentaron prender fuego el granero del vecino, y aunque Los trolls ahí, todos los chavales de Alemania ahí. no lo lograron, sí que quemaron una parte del bosque. Después hackearon a la policía, consiguiendo interferir en sus frecuencias de radio, donde empezaron a reproducir la voz de Rainer. Pero cuando las cosas realmente... Ahí poniéndole la voz de Rainer a los maderos en la radio, peña, claro, porque las radios esas, eso con otra radio le meten llegaron ahí a un rápido. punto crítico fue cuando se lanzó el primer explosivo, ya que en ese preciso instante la gente empezó a gritar. Mientras que todo esto ocurría, adivinar qué estaba haciendo Rainer. Estaba tan tranquilamente preparando una barbacoa. Mientras que al otro lado del Sí, bueno, tan tranquilamente es relativo. muro la gente estaba totalmente descontrolada, él se estaba preparando algo de comer. Y para que os hagáis una idea del nivel de caos al que se llegó, la policía, para vaciar el pueblo, tuvo que usar a los antidisturbios. El Sansenfest literalmente hizo historia, porque desde ese día las hordas nunca dejaron de llegar y podemos decir que se convirtió en una fiesta anual. Mira, 2025 peña y todavía sigue yendo peña ese día ahí al pueblo del Nota S en Alemania a día de hoy todavía siguen yendo a día de hoy. Flipas. Al día siguiente, todos los medios de comunicación hablaron del evento. Rainer se había transformado en un problema nacional, y esto solo fue el principio, porque En un problema nacional. el 20 de octubre del 2018 se organizó una segunda invasión, pero esta vez el Estado pudo controlarlo. La policía blindó por completo el pueblo, ya que desde primera hora de la mañana todo estaba lleno de antidisturbios, escuadrones caninos y patrullas de vigilancia. Gracias a esto, el Sansenfest 2 fue un total fracaso, pero solo sería cuestión de tiempo para que volvieran a intentarlo. Lo rápido que una discusión en Internet puede convertirse en una amenaza real es lo que vivió ayer de forma aterradora un pueblo de Baviera de apenas 40 habitantes. Apenas 40 habitantes, imagínate, y el primer año se presentaron 800. Cientos de personas acuden en masa a Flipas. Altschauerberg. Casi podría parecer que se celebra un festival, pero el ambiente no es nada pacífico. Incluso hay fuego. Los bomberos y la policía se ven, por momentos, totalmente desbordados. Los trolls habían logrado asediar Mira, peña, mira. Fuá, mira tú. la casa, pero no consiguieron Como un rollo como la rave esa de Cáceres que había ahora, que se han tirado ahí 5 días, pues un rollo así, que empiezan a llegar coches ahí, fuá. lo que realmente querían, que Rainer abandonara Internet. Aún después de todo lo ocurrido, continuó como si nada, pero los haters no lo iban a permitir, porque pocos meses después del asedio, intentaron destruir su principal fuente de ingresos. Los trolls sabían que la mayor debilidad de Rainer era el dinero. Creían que si dejaba de hacer directos, se vería obligado a trabajar y por ende abandonaría Internet. Pues para lograrlo, cometieron un delito. Uno de los acosadores falsificó la firma de Rainer para enviar una solicitud. En esta pedía obtener una licencia de radiodifusión a la Era por carta, peña. PLM, la En autoridad aquella época no había firma digital y le hicieron una carta falsificando su firma. estatal de Baviera para los nuevos medios. Esta está encargada de regular la radio y la televisión, y debido a la falsa petición le abrieron un expediente a Rainer. Esto significaba que de ahora en adelante sería considerado como una radio y legalmente tenía que regularizarse, pero debido a la falta de dinero y a diferentes temas legales le era imposible, lo que provocó un gran problema. Si no se regularizaba, le acabarían multando, y en enero del año 2019 recibió el primer aviso. En este le dijeron que hasta que no se registrara tenía prohibido hacer directos, y en el caso de desobedecer tendría que Claro, ¿no? Y en su caso, tú imagínate, el tío está saliendo por la tele y todo, ha liado una en su pueblo que te caga, está llamando a los servicios de emergencia, no sé qué, no sé cuánto. Si encima estás generando dinero, tendrás que pagar impuestos, digo yo, ¿sabes?
pagar una multa de 20.000 a medio millón de euros. Pero en Alemania me imagino que no habrá paguitas, porque el Rainer ese aquí en España le dan una paga, pero vamos, tú, según entra por la puerta, la tiene, vamos, tiene el tribunal médico aprobadísimo. Gente, aquí lo tengo por escrito y os lo voy a leer un momento. Es la solicitud de Rainer Winkler, o sea, yo del 29 de junio de 2018. Yo no la envié, la falsificó un hater. Si hay paguitas, este tiene que tener, porque literalmente es discapacitado. ¿Sabes, Peña? No me jodas. He visto suficientes malitos como para reconocerlo así al toque, ¿sabes? Falsificó mi firma y se la mandó a ellos. Claro, es que Serres al lado de esto, pero ya no solo Serres, ni Cletus, ni Tete Blue, ni nadie. En España literalmente no hay un caso tan heavy como esto, ¿sabes? También es verdad que Alemania al final, la sociedad y tal, es poco como diferente, ¿sabes? Porque también este sería como el único, entonces sería como todo el país entero concentrado en el norte, ¿sabes lo que te digo? Es como si toda España entera se junta ahí con Tete Blue o con Cletus o lo que sea, ¿sabes? Uno de estos así. Imagínate, sería una locura. Fueron tan estúpidos de no comprobarlo. Luego, supuestamente, me enviaron cartas que nunca llegaron. Otra vez la típica mierda conspiranoica de los haters. Rainer intentó solucionar la situación, pero todo lo que hizo falló. Su desesperación llegó hasta el punto de que comenzó a hacer directos sin hablar, pero le era imposible porque no podía resistirse a gritarle a los trolls. Además, aunque se asesoró con abogados, la BLM siguió pidiendo su regulación. No importaba que le hubieran suplantado la identidad, sí o sí tenía que registrarse. Esto Dice, no importaba que hubiera suplantado su identidad, no es que tuvieras que registrarte porque hubieran suplantado tu identidad, es porque ya llegaría al mínimo y tal, dirían, no, es que tú tienes que darte de alta, amigo. provocó que estuviera un tiempo sin hacer directos, pero al final acabó desobedeciendo y la BLM le multó. Y no ocurrió solo una vez, pasó varias veces, hasta que le avisaron que podía acabar en la cárcel. Lo dejo aquí, esta es mi última palabra para la BLM. Pueden hacer todos los tweets, ruedas de prensa o lo que se les ocurra diciendo que no puedo hacer directos porque necesito una licencia de radiodifusión. Si tanto quieren hacer algo al respecto, denúncienme, métanme en la cárcel, póngame una multa, lo que sea, me da igual. Hagan algo de una vez en lugar de estar molestándome todo el tiempo. Y por Dios, dejen de fomentar el odio. No es solo contra mí, es contra todos los que viven aquí. A cualquier hora tengo a gente ahí fuera gritando, Drache, necesitas una licencia. ¿Están todos locos? Rainer estaba a punto de entrar en la cárcel, pero por una vez en la vida tuvo un poco de suerte. El 7 de noviembre del 2020 se cambió la ley. Todos los streamers que tuvieran menos de 20.000 espectadores estaban exentos de registrarse en la BLM. Rainer de la noche a la mañana se salvó y volvió a hacer directos, pero de poco le iba a servir, ya que sus ingresos se desplomaron, y esto se debía a una cosa. En el vídeo os he contado que Rainer principalmente conseguía dinero gracias a los free spins. Los usuarios le donaban estas monedas de forma gratuita. Sin embargo, YouKnow, a inicios del año 2019, desactivó esta función, lo que significó que Rainer dejó de recibir prácticamente donaciones. Al no tener casi seguidores reales, muy poca gente le daba dinero, y aunque se mudó a YouTube, esto no cambió la situación. El problema era muy grande, ya que Rainer debía mucho dinero, y al perder su principal fuente de ingresos, buscó alternativas. Pero en vez de intentar encontrar un trabajo, comenzó a crear contenido para adultos. Rainer, ¿podrías decirme cuánto mide tu Contenido para adultos, Peña. pene? Los haters se van a reír de esto ahora, pero yo digo que 16,5 si hablamos solo de longitud. El grosor no te lo sabría decir, eso no lo sé. Si no le creen, pueden mirarlo en la plataforma naranja. El 8 de diciembre del 2018, La plataforma naranja. Rainer creó su cuenta en la plataforma naranja, aunque no fue Vale, sabéis todos cuáles. hasta meses después que comenzó a subir contenido de forma frecuente, debido a su necesidad Imagínate, ¿no? Una idea genial. Dijo, venga,
necesidad por dinero y atención, publicó todo tipo de vídeos, hasta cosas realmente absurdas y humillantes. Y no hablo solo de contenido explícito. En su canal creó una sección donde hablaba sobre su vida adulta. En esta se inventaba anécdotas para parecer una persona experimentada y contaba cosas surrealistas. Una vez llegó a decir que tuvo relaciones con un señor mayor que le faltaba una pierna. Hasta llegó a confesar que le daría amor a un caballo. No puedo explicaros muy bien qué cosas llegó a publicar. Vale. O sea, esto, ¿habéis escuchado lo que ha dicho del caballo? Vale. Porque claro, se ve que él tenía también un caballo, ¿vale? Ahora eso lo dice después. Porque ya os digo, el vídeo en verdad está muy bien. El chaval se lo ha currado, ha hecho ahí un trabajo de investigación que flipa, traduciendo que flipa. Y tal, y es un currazo por el chaval del vídeo. Pero claro, los datos así un poco relevantes, en mi opinión, están como un poco ocultos, ¿sabes? Yo lo hubiera como hilado de otra manera, porque claro, también venderle como a un tipo PDF, tal, tampoco víctima de qué, ¿sabes? Entre comillas, ¿sabes? Pero os aseguro que fueron asquerosas y surrealistas. Claro, es que todo el mundo no pueden ser hater y troll. Si van ahí a su casa 700 personas, esos no son 700 trolls. Eso es que el tío la está liando, obviamente. ¿Sabes? Obviamente, peña. Todos sabemos lo que hay, ¿sabes? Por ejemplo, uno de sus vídeos estuvo titulado Pequeño, Rosa, Grande y Negro. Y por desgracia, sus aventuras con la creación de contenido para adultos... Pero claro, yo me imagino que este chaval no estará familiarizado con la Dark. Suele Con la Dark alemana, peña, imagínate. Para que la gente se riera de él. Se sabe, debido a una filtración, que solo ganó poco más de $200. Además, los trolls utilizaron este contenido para humillarle, como una vez que le hackearon la transmisión y pusieron uno de sus vídeos en directo. Rainer por el año 2020 estaba arruinado ya que sus ingresos habían caído en picado. Literalmente generaba tan poco que el 4 de febrero de 2020 dio de baja su licencia comercial. Básicamente ya no podía trabajar por su propia cuenta de manera legal y esta horrible situación le llevó a pedir subsidios de desempleo. También Rainer empezó a promocionar sus membresías de pago en YouTube, ya que sus directos empezaron a ser de pago. De esta forma, si los usuarios no se suscribían, no podían verle, lo que le hizo ganar algunos ingresos que le sirvieron para sobrevivir durante un tiempo. Lo hace mucho Tete Blue también, pone lo de solo suscriptores y al final no habla nadie. El problema era mucho más grave, porque Rainer, debido a su estupidez e irresponsabilidad, llevaba años acumulando deudas. Durante todo este tiempo no había pagado sus impuestos ni las multas. Además, le debía más de 15.000 euros a la compañía eléctrica. Se estima que la deuda total alcanzó los 65.000 euros. Y ojo, no es que no pagara porque no tuviera dinero. Hubo momentos en que llegó a ganar 8.000 euros al mes. Rainer no pagó porque no quiso. Literalmente, todo lo que ganaba se lo gastaba en estupideces y, en vez de pagar sus deudas y ahorrar, simplemente lo despilfarraba. Y esto no es una exageración, para nada. Rainer era tan irresponsable que debido a su mala gestión llegó a vivir durante medio año sin luz. Durante años y de manera completamente surrealista, Rainer no pagó la luz, provocando que a mediados del año 2016 le cortaran el suministro. Cuando la compañía le pasaba los cobros, estos eran rechazados. Rainer, tras el fallecimiento de su padre, recibió algo de dinero, el cual le sirvió para pagar los gastos durante unos años. Pero una vez se acabó, los servicios básicos se dejaron de pagar. Su ignorancia y estupidez fue tal que pensó que la compañía se había olvidado de pasarle las facturas. Claro, la compañía se ha olvidado, te están regalando ahí la energía. Debido a esto, se pasó más de 5 años sin pagar el servicio, acumulando una deuda de más de 15.000 euros. Sí. 15.000 euros, tú. Joder, sí que han estado tiempo sin cortarle la luz. 15.000 euros, de luz, flipas. Llevan 5 años sin cobrarme nada, aunque les he dado mis datos bancarios varias veces. Ni 15.000 pavos. Idea de por qué. O sea, la verdad es que tampoco le presté mucha atención. Y nada, hace unos meses recibí una carta. Y me decían que no había pagado la luz en 5 años. Y yo en plan, perdona, pues lo miré y no tenía ni idea. Nunca me cobraron a pesar de tener mis datos. Y bueno, desde entonces estoy jodido. Quieren que lo pague todo de golpe. Más de 10.000 euros con recargos y demás. Y sí, esto es una auténtica mierda. Al final le acabaron cortando el suministro.
provocando que estuviera medio año a oscuras. No tenía agua caliente, no podía guardar comida en la nevera y tampoco podía cocinar. Pero lo que realmente le preocupaba era el internet. Rainer llegó a estar tan desesperado que mendigó para poder conectarse. Incluso transmitió desde la casa de un completo desconocido. Aunque por suerte, después de meses haciéndose el duro, ya que llegó a decir que vivir sin luz fue una experiencia interesante que todos los jóvenes deberían experimentar, la compañía eléctrica le instaló un medidor de prepago. En Un medidor de prepago, peña. Alemania, estos medidores son una medida legal que se pone en las casas de los clientes morosos. Como una SIM, peña, de prepago, luz en prepago, gente. Tienes que ir a recargar el contador, peña. Así. Cuando una persona acumula una deuda tan grande que es casi irrecuperable, se le ofrece esta alternativa. Rainer ya no pagaba luz de manera mensual, la pagaba prepago. Pero ojo, esto no significó que la deuda desapareciera, seguía debiendo todo el dinero. Pero esta irresponsabilidad no se limitaba solo a las facturas, porque el interior de su casa reflejaba a la perfección el caos de su vida. La vivienda de Rainer, debido a los constantes asedios y a su negligencia, parecía un lugar abandonado, y fue justamente gracias a los trolls que se pudo descubrir cómo vivía. Tenemos que volver gracias a los trolls, es que claro, lo de los trolls y tal. Atrás en el tiempo, más concretamente al 2 de mayo del 2015. Ese día, gracias a la gente. La gente son trolls, todos. Rainer organizó una Habrá alguno que no, digo yo. Seguramente más de uno que no. barbacoa en su granero e invitó a 5 personas. Estos los conoció por internet. Hasta algunos de ellos eran trolls con los que supuestamente había hecho las paces. Pues por desgracia, estos no fueron a la fiesta por gusto. Lo hicieron para sacar fotos. Rainer durante la reunión se fue un momento a la gasolinera y O sea, Rainer durante la reunión... O sea, Rainer cogió 5 personas de internet y las metió en su casa y les dijo, ahora vengo, voy a la gasolinera. Los invitados aprovecharon para colarse dentro de la casa. Estos como brother fotografiaron todo lo que vieron y gracias fue él a comprar. Los metió en casa y les dijo, ¿sabes? Y fue él a comprar. A esto se destapó cómo vivía. En las imágenes se pudo ver cómo todo estaba destrozado. Además, había grandes cantidades de basura acumulada. Rainer, 5 días Lo blanquea mucho. Es que... Después de la filtración, publicó un vídeo. Su idea era mostrar que no vivía en tan malas condiciones y Todavía, mira, lleva 48 minutos de vídeo, todavía no ha dicho que era PDF. Vais a ver, eso lo dice como al final. No solo lo de la zoofilia. Dice una movida de PDF y todo. Como, tío, eso, en mi opinión, ¿vale? Para el chaval que hace el vídeo, que al final, como os digo, el vídeo está bastante bien currado. Y está guapo, y yo no soy tampoco nadie para criticar el trabajo del chaval. Simplemente doy mi opinión. Yo creo que eso debería ir aquí, no aquí. Diciendo que estaba en obras, pero justamente consiguió todo lo contrario. Porque claro, explica todo el acoso, es como, pobrecito, la gente mata. No. A ver, un PDF zoofílico que, ¿sabes? Que presumía de ello en internet y tal, y ha terminado creando un festival. A veces sigo con las reformas, pero de pronto lo dejo. Todo sigue aquí tirado desde hace tiempo. Empecé con las paredes y quedaron bien, aunque bueno, alguien ha escrito por todas partes. Sí, bueno, todo sigue tirado, aún queda un sofá. En el vídeo se pudo ver más zonas de la casa, y aunque evidentemente Rainer limpió antes de hacer el vídeo, aún se podían observar cosas extrañas. Limpió antes, pues menos mal. Ciertas zonas aún tenían basura. Limpió antes. Además, habían habitaciones con pintura arrancada y el techo grafiteado. Rainer limpió antes. Puso como excusa que actualmente estaba eso seguramente además será verdad, eso es lo más duro. Realizando trabajos de remodelación en toda la casa. Hasta llegó a publicar un vídeo arrancando unos tablones de madera. Pero evidentemente esto solo fue una mentira, ya que, como vamos a ver, esta situación solo fue a peor. Por el año 2020 su casa parecía un lugar abandonado. Después de años de constantes ataques y debido a su negligencia y pereza, todo estaba destrozado. Rainer
Durante todo este tiempo no invirtió ni un solo euro en cuidar su casa, lo que produjo que el sitio estuviera destrozado. A lo largo de los años, los trolls vandalizaron la propiedad, ya que rompieron ventanas, lanzaron pintura, petardos y un sinfín de cosas más. Llegó un momento en el que Rainer simplemente se rindió y dejó de arreglar las cosas. Pero la prueba más evidente de la ruina del sitio fue el granero, que terminó con el techo totalmente podrido y se acabó derrumbando a finales del 2019. Lanzaron piedras, rompieron las ventanas, hay pintura en las paredes, todo destrozado. Es una locura cómo quedó. Sí, eso de ahí es sobre todo cosas que he quitado, pero por ejemplo aquí, bueno, el color claro es cosa mía, pero esto de aquí, por ejemplo, lo metieron hace apenas una semana. Que mira cómo vive. Muy duro. Pero si pensabais que haberse quedado sin luz y que la casa se acabara convirtiendo en prácticamente un lugar abandonado era lo peor, prepararos porque Rainer, cuando se quedó solo en casa, no se quedó del todo solo, tuvo que cuidar de los animales. Esto, ¿vale? Esto también debería ir aquí al principio del vídeo, ¿vale? Al principio, cuando recién se quedó solo, le dejaron unas gallinas. No sé si una cabra o algo así, un caballo, no sé qué. Cuando su madre se marchó, Rainer no se quedó solo a cargo de la casa, también de las gallinas, palomas, el caballo y el perro. Pues... Claro, ¿veis? El caballo, ¿vale? El caballo... ¿Os acordáis de lo que ha dicho antes del caballo? ¿Vale? De que él con los caballos y tal, ¿no? Bueno, atento. Gracias a una publicación de Facebook, se supo que Rainer dejó morir a casi todos los animales de hambre. En julio de... Claro, es que dejó morir no sé cuántos bichos de hambre. Entonces, claro. Igual por eso van a tirarte. ¿Sabes? Es que, claro, eso no lo cuenta. ¿Entendéis, peña? Fíjate, llevamos 50 minutos de vídeo y lo dice ahora. Del año 2019, alguien supuestamente... ¡Grande, Rebeca! Saludos. Cercano a la familia, dijo que Rainer no alimentó a los animales cuando su familia se fue, y por eso las gallinas y las palomas murieron. Además... Mira, justo Rebeca Palomas aquí, flipas. Grande, Rebeca. Claro, es que Peña dejó morir no sé cuántas palomas, el este tal, claro, es que por eso es normal que fuera la gente cabreada debido con él. a la negligencia, tuvieron que llevarse al perro de la familia, el cual estaba completamente abandonado. Claro, imagínate el perro casi medio muerto ahí y todo. Claro, normal que tenga haters. Pero, por suerte, el caballo de la familia fue cuidado. Mira el caballo, mira el caballo. No por Rainer, sino por su vecina y los trolls. Estos... O sea, los trolls, ¿veis? Eso no son trolls. Son peña que iba allí, veían el caballo y no sé qué, claro. Le traían comida de forma frecuente. Pero si no hubiera sido por ellos, también habría muerto de hambre. Imagínate los trolls, peña. No son los trolls. Porque claro, el tío en el momento en el que dice los trolls, los haters y tal, lo vende como los malos. Cuando no es así. No es así. Estamos hablando de un nota que ha dejado morir a no sé cuántos bichos. Que ahora todavía encima tiene que decir lo del PDF, no sé qué, no sé cuánto. Porque como os he dicho al principio del vídeo, ¿vale? No lo cuenta. Entonces, claro, tú estás ahí diciendo, guau, pobrecito, el gordo este, discapacitado, no sé qué. No. Pobrecito, nada. Pobrecitas las palomas ahí que han muerto y tal, y el caballo. O sea, así. ¿Cómo está tu caballo? No tengo caballo. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No tengo caballo. Claro, no tengo caballo, lo tengo ahí, que se busque la vida. Caballo. Nunca he tenido un caballo. El caballo el que está cerca de aquí no es mío, es de mi madre. Ese no es mi caballo. Y tampoco me importa cómo esté el caballo. Pero la dejadez y la decadencia de Rainer superaban cualquier límite, porque esto también se reflejó en sí mismo. Como os habréis dado cuenta durante todo el vídeo, Rainer sufrió de obesidad, pues debido a esto acumuló muchísimos problemas de salud, además de que con los años llegó a pesar 215 kilos. Pero lo más curioso de todo es que él presumía que sus brazos y piernas eran puro músculo. Básicamente se excusaba diciendo que casi todo su peso era masa muscular. Debido a su peso extremo y la falta total de ejercicio, Rainer desarrolló un edema severo. Esta retención masiva de líquidos provocó que sus piernas se inflamaran de tal manera que sus pies ya no entraban en los zapatos.
Solo tengo grasa en el culo, en los muslos y en la barriga. La cara sí, quizás un poco también, pero por lo demás, mis brazos, mis pantorrillas, todo eso es puro músculo, tío. A Rainer le empezó a costar caminar, lo que provocó que pasara sus días completamente atrincherado en casa. Además, debido a que los ataques se habían vuelto más extremos, instaló cámaras y alarmas para vigilar la propiedad. Tiene cámaras, peña, y mira, lo retransmite en directo. Claro, es que eso estás llamando también a la gente. Pero es que el acoso fue mucho más allá, porque logró sobrepasar las fronteras de Alemania. Los haters comenzaron a acusar a Rainer de haber cometido diferentes ataques y tiros alrededor del mundo. Cada vez que ocurría una tragedia, estos aprovechaban el caos para publicar sus datos y después los viralizaban usando los hashtags. Por increíble que parezca, diferentes medios de comunicación cayeron en la trampa y llegaron a transmitir la foto de Rainer vinculándolo a los sucesos. Hemos llegado al punto final, al momento más crítico en la vida de Rainer, porque de Atentos ahora. ahora en adelante perdería su casa, se transformaría en indigente y por fin los trolls ganarían. Antes en el vídeo os he hablado de que Rainer empezó a agredir a la gente que visitaba su casa, pues esto, como era de esperar, acabó teniendo consecuencias, porque en septiembre del año 2019 fue condenado a 7 meses de libertad condicional. Rainer sabía que si volvía a cometer otra agresión, acabaría en la cárcel, pero de igual forma, continuó atacando a los trolls y fue denunciado. Por ley, debería haber ido automáticamente a juicio y después a la cárcel, pero el Estado de Alemania estaba tan harto de la situación que le concedieron un trato especial. Si abandonaba internet, vendía su casa y hacía un curso de control de ira, no iría a la cárcel. Además, Buen trato. también le ofrecieron ayudas sociales y le facilitarían un trabajo. Rainer Pero le dijeron, venga, que estás malito, vete de aquí, de la casa esta, tal, ¿sabes? aceptó el trato, pero por culpa de su ego y, como no, de su estupidez, lo echó todo Ahora lo vemos, a ahora lo vemos. perder, ya que no cumplió con las condiciones. Aunque vendió su casa al Estado por 100.000 euros, se negó a dejar internet, alegando que era su trabajo y que conseguía 2.000 euros al mes. Rainer estaba tan enganchado a la atención que ni estando a punto de entrar en la cárcel pudo dejar internet, y debido a esto volvió a ser juzgado. El 21 de octubre del 2021 comenzó el espectáculo. Los trolls y los periodistas sabían que este juicio podía significar el final de Drachendor, por lo que decenas de haters y periodistas acudieron. Mira el juicio, peña, el juicio, La locura fue tal que la gente hizo cola desde las 6 de la mañana y todo Imagínate el juicio, es que eso ni Skeletor, porque al final Skeletor llegaba ahí, pero quieras que no había nadie en el juzgado, ¿sabes? Tú imagínate esto, peña. para intentar conseguir uno de los 12 asientos del Imagínate. público. En el proceso, la fiscalía llevó a declarar Claro, a y en diferentes pandemia. víctimas y la defensa presentó Imagínate en el juicio ahí, flipas. un informe psiquiátrico. La peña ahí aplaudiendo, ahí vamos, ahí condenado. En este se determinaba En el que suyo. Rainer padecía de un trastorno narcisista y tenía una inteligencia reducida, con un coeficiente ¿Qué va? intelectual de 85, pero Para eso no, como para alegrarse de que le a condenen. pesar del informe, Son la haters y tal. jueza no tuvo piedad y condenó a Rainer a 2 años de prisión. Esta vez, el autoproclamado Drachenlord no contraataca. En su lugar, hay una confesión. Ante el Tribunal Regional de Nuremberg, el youtuber Rainer Winkler admite que sí, que atacó y golpeó con una linterna a uno de sus detractores. Detractores de los que, por cierto, Winkler tiene muchos. Unos 60 se han reunido esta mañana frente al edificio del tribunal, entre ellos su propia víctima. Por suerte, la condena no era definitiva y se apeló la sentencia, provocando que el 23 de marzo del 2022 volviera a ir a juicio, siendo este el más importante de su vida y al mismo tiempo el más surrealista. Ahora la jueza era otra. Mientras que Rainer estaba preocupado porque posiblemente iría a la cárcel, los trolls se lo tomaron como si fuera una fiesta. Decenas de ellos llegaron completamente borrachos. Claro, imagínate la peña celebrarlo. Y es que celebrando. la situación fue tan absurda que las víctimas Ya, pero estos no son trolls, Rebeca. No sé cuánto tiempo llevas viendo, pero el tío había dejado morir no sé cuántos animales, es PDF, también es medio zoofílico, raro, ¿sabes? No, es que lo que pasa es que el vídeo no lo está contando, solo está como contando la parte que le toca a él, pero cuidado, ¿sabes?
que testificaron fueron completamente bebidas. Esta situación le abrió los ojos al juez, ya que dejó de ver a los trolls como víctimas inocentes para verlos como provocadores. Gracias a esto, le dieron una última oportunidad a Rainer, y en vez de condenarlo a cárcel, le redujeron la condena a 1 año de libertad condicional, aparte de obligarle a ir a terapia. Hoy a las 9 en el Tribunal Regional de Nuremberg. Comienza el proceso de apelación contra Rainer Winkler, más conocido como el youtuber Drachenlord. Mientras espera en la sala del tribunal a que comience la audiencia, afuera se reúnen policías y cerca de un centenar de curiosos y haters. Haters. En la puerta del juzgado, 100 personas ahí, para ti solo hay. Personas que odian a Rainer Winkler, lo acosan o se burlan Que no de prensa ni nada, sino 100 personas ahí aparte. de él. Rainer acabó vendiendo su casa al Estado, pero esto no lo hizo únicamente por miedo a la cárcel, también porque la situación era insufrible. Vendió la casa y todo y la compró el mismo Estado, ¿vale? De Alemania, como decir, esto, porque claro, es un problema nacional, hay que tirarlo. Él mismo llegó a un punto que afirmó que su vida se había vuelto una tortura, ya que el constante asedio le impedía dormir. Los haters acudían a cualquier hora gritando, haciendo sonar las bocinas o activando sus alarmas. Además, como ya hemos visto, la propiedad estaba destruida. Rainer abandonó la casa el 28 de febrero del 2022, provocando que se transformara en una atracción turística. Los trolls la visitaban diariamente para grabar vídeos y vandalizarla, pero esta situación no duró mucho tiempo, ya que el Estado tardó menos de un mes en derrumbarla. Cuando Alemania compró la propiedad, lo hizo pensando que si la destruían, los trolls dejarían de asediar el pueblo. Sin embargo, no sirvió de mucho, porque el Sansenfest se sigue celebrando hasta el día de hoy. Claro, el festival se sigue haciendo, no ni nada, ya quedan ahí. La fortaleza finalmente se viene abajo. En Altschauerberg, Franconia, el pueblo de Emskirchen ha dicho basta. Claro que es un festival a nivel nacional y todo, es una locura. Compraron la casa de Winkler y la están demoliendo buscando algo de paz. ¿Realmente funcionará? Eso está todavía por verse. Por ahora, hasta la ruina sigue siendo un lugar de peregrinación. Al no tener casa, Rainer se transformó en nómada, dando inicio al juego del gato y el ratón, porque aunque ya no podían asediarlo, no significó que el acoso cesara, al contrario. Ahora, atentos. Lo persiguieron por todo el país. Rainer cuando se fue diseñó un plan, vivir en hotel, pero su idea tenía un gran problema. Hombre. Su Ford Ranger azul. De los 100.000 euros que había recibido por la venta de la casa, se había gastado gran parte en comprar el coche, la verdad que está guapo, ¿eh? Es un buen coche. Una gigantesca camioneta azul que era inconfundible. Cuando iba a un sitio, aparcaba en el estacionamiento. Y gracias a esto, los trolls lo encontraban. Además, los haters estaban tan obsesionados que crearon una aplicación para localizarle. Cuando alguien encontraba su coche, podía marcar la ubicación. Y así todo el mundo sabía dónde estaba. Esto provocó que no importara dónde fuera, siempre le encontraban, y cuando esto pasaba, el acoso volvía a empezar. Los me ha faltado que le manden ahí, ¿sabes? Trolls, para molestar, llamaban constantemente. Porque claro, como que le mandan a los bomberos y tal, no le mandan como cosas graciosas, rollo una tuna, una movida así, ¿sabes lo que te digo? O un Gillian, algo de eso. Le mandan como bomberos, cosas chungas todo el rato. Tú, los alemanes están muy locos también. Hacían pedidos de pizza o iban físicamente. Rainer huía, pero siempre volvían a encontrarle. Esta situación se repitió una y otra vez, hasta que fue insostenible. La mayoría, por no decir casi todas las cadenas hoteleras, lo incluyeron en su lista negra. Esto provocó que no pudiera alquilar ninguna habitación, lo que le obligó a vivir en su coche. Ya no sé qué hacer, no sé dónde dormir esta noche ni a quién acudir. Nadie quiere darme alojamiento, todos se pasan la pelota. Pero lo que hacen los haters y lo que están haciendo la policía, el ayuntamiento y la oficina del distrito es... Imagínate, lo vetaron de todas las cadenas hoteleras del país. Es realmente inaceptable. Rainer había tocado fondo. Poco tiempo después, aquí esto es un flow fafi, pero más a lo después bestia. de ser vetado de casi todos los hoteles, fue baneado de YouTube, lo que significaba que ya no tenía prácticamente ningún ingreso. Había perdido su casa, su trabajo y era perseguido constantemente. Pero le faltaba una cosa para no tener nada, y este era su coche. Debido al historial de agresiones que tenía, el Estado de Alemania le exigió hacerse una prueba,
la MPU. Este es un examen que evalúa si estás mental y físicamente apto para conducir. Aunque sus peleas no ocurrieron mientras conducía, las autoridades consideraron que una persona tan impulsiva y con tantas condenas representaba un peligro en la carretera. Por esa razón, le pidieron la prueba. Pero Rainer, debido a su responsabilidad, no se presentó a la evaluación, provocando que perdiera el carnet. Su nivel de indigencia fue absoluta. Rainer ya no podía ni conseguir un coche donde dormir, y su desesperación llegó al punto que llamó a una ambulancia para solo tener una cama donde dormir. Hasta le pasé eso como hacía Héctor Peña en invierno. Intentó vender sus servicios como chico de compañía, pero no tuvo éxito. Hubo un momento, a finales de agosto, que llegué a un punto crítico Que quiso poner a vendimiar y la peña dijo y tenía pensado acabar con mi existencia. Lo pensé, pero eso no significa que quisiera hacerlo. Solo le daba vueltas. Pensaba si debía quitarme del mundo y cómo lo haría. Llegué a considerar quitarme la en directo. Y es que en aquel momento me lo planteaba muy en serio. Qué turbio, ¿eh? Rainer después desapareció durante un tiempo de internet, hasta prometió que nunca volvería, pero siempre acababa subiendo algo a TikTok o realizando algún directo, aunque en general no tenía mucha presencia en redes sociales. Sin embargo, la gente siguió hablando de él, y ciertos rumores muy turbios y oscuros empezaron a aparecer. Los trolls descubrieron que la fiscalía había iniciado una investigación contra él, pero esta no fue por agresiones, fue por difusión de contenido de violencia, por animal y contenido prohibido de gente muy joven. La policía... Vale, estáis pillando el código, ¿no? O sea, con niños y animales los vídeos que difundía. Vale, peña, que por eso os digo. Os lo he dicho desde el principio del vídeo. La he dejado para el final. La he dicho en 1 hora de vídeo. Debería haber dicho... En esta parte debería haber dicho ya todo. Desde hace tiempo sospechaba que Rainer, mediante... Por eso os digo que no es hate ahí en plan de, oh, pobrecito, que le hacen bullying. No. De sus directos de TikTok... Normalmente no es así. Vale, peña, normalmente no es así. Porque una cosa es cuando un abusón le hace bullying a alguien porque ese abusón en concreto es un tonto o lo que sea. Que eso está mal, obviamente, y hay que condenarlo. Y otra cosa es cuando alguien hace las cosas mal de cara a la sociedad y eso le vuelve. Que es como le pasa a este, porque tú dices, los trolls, no sé qué, sí, pero si los trolls han mantenido vivo al caballo, que lo estaba dejando morir de hambre. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Es que no... ¿sabes? Difundía este tipo de contenido. Así que un día... Claro, es que mira, lo dice aquí en 1 hora de vídeo. Lleva aquí 1 hora diciendo pobrecito, pobrecito. Y pam, acusaciones muy graves, ¿no? Es que primero tienes que poner primero el 1 y luego el 2. Hicieron una redada y le incautaron todos sus dispositivos. Además, existían diferentes pruebas que hacían sospechar que Rainer tenía cierto gusto prohibido. En abril del año 2024 se filtró una grabación donde justificaba estos actos diciendo que al igual que los animales, una persona alcanzaba la mayoría de edad cuando adquiría su madurez sexual. Incluso para defender su punto, puso como ejemplo la Edad Media, donde la gente ya se casaba a cierta edad. En realidad, una persona es mayor de edad desde el momento en que alcanza la madurez sexual, y así era, por ejemplo, en la Edad Media. Y en parte también ocurre en otros, todavía hay otros países donde a una chica la casan a los 15 años en cuanto alcanza la madurez sexual, por así decirlo. En ese momento ya tienen relaciones sexuales y a menudo eso no tiene nada que ver. Claro, es que normal que le funen, peña, normal. Y a veces ocurre que un hombre de 40 o 50 años se lleva a casa a una chica de años con la que luego se acuesta, ¿sabes? Pero el momento más oscuro y perturbador de toda esta historia fue cuando le acusaron de sobrepasar los límites con una chica que tiene la misma edad que Vértices un triángulo. Y esto se debe porque Rainer, cuando comenzó su etapa como indigente, fue acogido en una casa. Por desgracia, en esta se encontraba también una mujer con su hija, y al parecer Rainer aprovechó para acercarse de forma indebida. Tuve 6 o 5 denuncias, eso ya lo dije antes, porque la gente ha estado haciendo cosas sobre mí que no son ciertas, que supuestamente soy y todo eso quedó en nada. ¿Y por qué quedó en nada? Sí, y es por eso que dicen que fuiste tú quien la... Te juro que yo no veo a nadie en absoluto, y la verdad no tengo nadie dijo nada. No dice que lo dejaste solo porque no le caes bien, no dice que lo dejaste porque sí, pero entonces, ¿por qué lo dice? No conoce esas cosas.
Finalmente, después de que toda esta información saliera a la luz, Reiner por fin se rindió. Después de años de acoso, anunció que se iba de internet y el 4 de febrero del 2025 publicó un anuncio diciendo que eliminaba. Pero es que en el caso de este tipo había una investigación abierta por fiscalía y todo, ¿sabes? Y hubo denuncias, por eso te digo que no es una acusación en plan por la cara, que eso sí, de hecho eso es un delito. Tú tienes que tener pruebas y tal para decirlo, pero claro, es que este tío salió en las noticias, Rebeca. Todas sus redes sociales y desde ese momento desapareció. De igual forma, hoy en día los trolls siguen hablando de él y hasta aún lo buscan por toda Alemania. Porque ¿hasta dónde puede llegar el odio y la obsesión por una persona? Bueno, pues esto se acabó, Peña. La historia de Drachenlord, al igual que otras que hemos visto en este canal, nos demuestran una cosa: la obsesión y el acoso no tienen límites. Muy bonita la reflexión, tío, esa ya te la guardas para ti, ¿vale? Máquina, te has currado mucho el vídeo. La verdad que el chaval, como os digo, el vídeo está bastante guay. Pero eso, lo vamos a dejar aquí, muy interesante. Yo, como os digo, en mi opinión, le hubiera dado otro enfoque al orden de las cosas, pero la verdad que está bastante completo. Y me parecía interesante enseñarlo en el canal también. Espero que os haya gustado. Like y sub, moralistas, no al acoso y al ciberbullying, ¿vale? Portaros bien, gente.